Bienvenidos a Observatorio. Están con nosotros aquí en el estudio Ingrid Brena y Ricardo Tapia. Vamos a hablar de la marihuana, pero de la marihuana desde una perspectiva especial, la bioética. Acompáñenos. Pues ya estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula, en esta ocasión con Víctor Castañeda, y vamos a hablar del tema de esta semana, de la marihuana desde una perspectiva especial, decía yo, Víctor, que es la de la bioética. ¿Qué nos tiene que decir la bioética sobre el debate o en torno al debate o para el debate sobre el consumo de marihuana? Sí, pues antes me gustaría plantear cuáles son algunos de los conceptos que han estado en torno al debate de la marihuana desde el punto de vista jurídico. Vale. Se ha hablado del libre desarrollo de la personalidad. Sí, que fue el argumento, digamos, de la Corte, de la ¿no? Corte. Se ha hablado del derecho a la salud, Sí. se ha hablado también del daño que puede generar. Ahora, desde el punto de vista de la bioética, tradicionalmente el modelo básico se centra en 4 principios. Digamos, estos 4 conceptos que sirven de apoyo para resolver los problemas comunes de la bioética, que es el de autonomía. Autonomía, que está muy vinculado con el de libre desarrollo de la personalidad. Claro, sí. Justicia. Ok. Beneficencia, tratar de hacer el bien, procurar hacer un bien, y no maleficencia, no causar un daño. No causar daños. Dirías, estos 4 son los principios rectores, digamos, Sí. de la aproximación Sí. desde la bioética a los Desde distintos claro, fenómenos. sí. Okay. A mí lo que me gustaría resaltar ahora es que estos 4 principios no son unívocos, o sea, no hay un solo enfoque de la bioética. Eso sería confuso pensar que llamando a un bioeticista vamos a tener una sola postura, porque la bioética es un campo de discusión amplio. O sea, esos 4 principios surgieron del informe Belmont, que fue generado por una comisión de los Estados Unidos para analizar cuáles eran los impactos éticos o qué relación tenía la ética, cuál era la posición de la ética en el avance que iba teniendo la ciencia. Okay, en cuestiones de carácter científico. Pero me importa mucho esto que decías y me parece muy interesante. Decías, a ver, si bien se comparten estos 4 principios para poder decir que se trata de un enfoque desde la bioética, al interior de quienes, digamos, forman parte de la comunidad, hay debates, hay distintas posiciones, sí. La autonomía se entiende de distinta manera, la beneficencia de distinta manera, sí. etcétera. A ver, explícanos un poco eso. Por ejemplo, en el informe Belmont que surgió de Sí. esta comisión, no se incluía el principio de no maleficencia, solamente eran 3 principios. Fue posteriormente, con una obra emblemática de la bioética, de Tom Childress y Beauchamp, ellos diseñaron ya estos 4 principios. Agregaron el de no maleficencia, okay. No hacer un daño, que se entiende como un binomio con el de hacer el bien, sí, y no hacer un daño. Mismo. Está muy bien. Van vinculados. Bueno, ¿y cómo trasladas estos principios, este enfoque, estos debates a lo que se está discutiendo ahora sobre el consumo, uso de la marihuana? Antes de entrar a este punto, antes de entrar a la clave que yo creo que podría ser utilizada de la bioética al debate de la marihuana, me gustaría dibujar un poco más el panorama de esta distinción. A ver, adelante. Nada más que el tiempo en televisión es tirano, así que sí, vámonos. Muy rápido. Por ejemplo, Atienza ha dividido estos 4 principios, ¿no? Los ha entendido de una forma más específica. Ha dicho, tenemos que entender los principios para especificarlos, y hace una subdivisión. Otro autor, que es Gracia, un español, lo conozco, sí. Lo que hace es una jerarquía de los principios, cuando la idea original de los principios era que obligaban por igual cuando no entraban en conflicto, y en caso de conflicto se tenía que resolver con base a las circunstancias. Es diferente a la postura de la jerarquía, donde ya tienes ¿cuál principio va por cuál encima va primero, de los demás? Exacto. Y hay otras posturas como la de Toulmin que rechazan los principios y que se van más a la casuística. O sea, yo de todas estas posturas... Eso, a ver, te iba a preguntar, a ver, ¿y cuál enfoque te convence a ti? A mí lo que me convence y que creo que rescatan todas estas posturas es una idea de universalidad, una idea de que se tiene que dar un trato similar a las condiciones que están con características parecidas. Entonces, mi postura ante esta cuestión de la marihuana es que, con base en estas ideas éticas, si vamos a discutir de la marihuana, se tiene que discutir también de otras sustancias. O sea, tiene que haber una política más integral. O sea, tú dirías, el debate sobre la marihuana es reduccionista. En realidad tenemos que ver
más sustancia alrededor. No solamente alcohol y tabaco, como hizo la Corte, tú dirías otras sustancias. Otras drogas, por ejemplo, otras drogas u otras sustancias, medicamentos que son drogas que se consideran legales. O sea, tiene que haber una política de Estado en donde se diga qué criterio va a ser para determinar la sustancia, con base en esta idea ética de dar un trato similar a las cosas que están en el mismo grupo. Ahora, es muy importante esto que dices porque una de las cosas que la Corte insistió, porque también era lo que se le preguntaba, los jueces resuelven sobre lo que hay en el expediente, pero la Corte insistió mucho en que se trataba de una sentencia, de un pronunciamiento específicamente sobre la marihuana, que no era extensivo a otro tipo de drogas. ¿Tú dirías que desde el punto de vista de la reflexión, desde la bioética, en realidad el debate de la marihuana debe de ampliarse a otro tipo de drogas? Sí, y como el debate no solo se ha quedado en la Corte, sino que ha pasado a las legislaturas, es aquí donde la bioética tiene que apuntar. Es cierto, en la resolución de la Corte se tiene que resolver la litis, se tiene que resolver el punto clave, pero ya que está un debate público en donde también está participando la ciudadanía, donde están participando organizaciones civiles. Sí, es un debate nacional, como debe ser. Eso, como es un debate nacional, es aquí donde ya tiene que haber mayor perspectiva. O sea, no se tiene que actuar por la marihuana porque está de moda o porque salió la resolución de la Corte y ahora todos hablan de eso. Tiene que haber una idea más global, basada en este principio de universalidad. Y si se vale en los pocos minutos que nos quedan, si se puede, Víctor, más o menos un esbozo de tu postura personal en este debate. Es decir, ¿tú crees que debe de legalizarse, permitirse el consumo o no de la marihuana? ¿Cuál es tu aproximación al tema? Yo considero que debe de legalizarse. De legalizarse. Y creo que tiene que haber una regulación estricta y me parece que el principio clave también de la bioética a interpretar en este caso es hacer un daño, porque la postura del gobierno es, de alguna parte del gobierno o de alguna parte de la comunidad es, no hay que hacer un daño, entonces no hay que permitir que las personas consuman una sustancia que les va a hacer un daño a su organismo. Pero estos principios se tienen que interpretar, o sea, ¿cómo se está causando un mayor daño? Permitiendo que las personas consuman esa sustancia voluntariamente o generando un sistema prohibicionista que hace que otros participantes de la sociedad, el crimen organizado, tenga el control, genere violencia, genere... Entonces, todos estos otros aspectos deben considerarse en la discusión. Deben considerarse y se debe determinar así qué es lo que hace daño realmente. Por lo que veo en este debate, entonces tú le das prioridad a principios como el de la autonomía, por ejemplo. Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que en esto lleva, digamos, mayor peso el principio de la autonomía sobre los demás, digamos? Y con una reconfiguración del principio de no hacer daño. Okay. Se debe de entender de una manera más global, ver qué es lo que hace realmente más daño. No restringir el daño únicamente a los efectos nocivos para la salud del consumidor, sino pensarlo de una manera más global. Exacto. Pues la verdad me parece muy interesante el enfoque. Vamos a platicar de esto mismo con Ricardo Tapia y con Ingrid Brena, de quien estás además muy cerca profesionalmente, Víctor. Sí. Así que muchas gracias por habernos acompañado a este espacio, a Desde el Aula en Observatorio. Y sí creo que hay que pensar este debate, como bien nos dices, con una perspectiva amplia y no reduccionista, y además de esta manera interesante en la que nos dices, bueno, lo que pasa es que quizá la marihuana está de moda y no debe ser ese el criterio que oriente nuestras reflexiones. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y ya volvemos. Como escuchó, están Ricardo Tapia e Ingrid Brena y vamos a hablar de la marihuana, pero desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la bioética. Regresamos.